Buenas noches a todos, ¿cómo están? Soy Consuelo Napaico Alcalde, psicóloga de profesión, activista social y política. El día de hoy vamos a empezar, como siempre, los lunes, miércoles y viernes, mi programa Directo con Consuelo, en donde hablaré de un tema muy importante, voto electoral 2021. Para eso tendré como invitados a candidatos al Congreso y el día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es Claudia Valdeiglesias, es candidata al Congreso con el número 23 del Partido Morado. Y bueno, todos queremos conocerla, así que para eso le voy a hacer la primera pregunta. ¿Quién es Claudia Valdeiglesias? Bienvenida, Claudia. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme en tu espacio. Feliz de compartir contigo. Bueno, yo soy docente universitaria hace muchos años y como administradora he trabajado en diversas empresas, en la gerencia de administración de finanzas, y me he desempeñado en diferentes rubros, en banca, he estado en el área comercial. Y bueno, lo que me encanta a mí en los últimos años es haberme dedicado a la política, milito en el Partido Morado, he sido directora de ProMujer en mi distrito, en Miraflores, y también he trabajado en el SNOP, es la oficina de organización del partido, y también soy parte del equipo de plan de gobierno. Bueno, eso es un poquito en líneas generales lo mío. Excelente, Claudia. Mira, sabes que soy psicóloga y por eso me importa muchísimo la personalidad también de los candidatos, así que te voy a hacer algunas preguntas concernientes a ello. Claudia, cuéntanos un poquito más de tu historia, de tu infancia, por ejemplo, de tu familia, qué valores aprendiste de tus padres. Bueno, soy huérfana desde los 7 años. Mi papá falleció a los 33 años, era muy joven. Vivíamos en un campamento minero porque era minero. Eh, y bueno, ha sido difícil. Mi mamá nos ha criado a mí y a mis dos hermanas sola. Después, poco tiempo después, falleció Pilar, mi hermanita del medio. Y bueno, así que eso es un poco la parte triste de mi historia, pero bueno, soy una mujer guerrera, una peruana de lucha, he estudiado toda mi vida, tengo 3 hijos maravillosos a los que adoro, Uh -huh. y bueno, son chicos grandes, así que yo con mucha tranquilidad y con mucha dedicación también estoy haciendo política, quiero cambiar la política en el Perú, Uh estoy -huh. bien cansada de ver a los mismos políticos tradicionales que se reinventan, cambian partidos de nombre, pero al final es la misma corrupción, y creo que todos los peruanos estamos indignados de lo que está pasando, por ejemplo, con este tema del oxígeno, que no hay oxígeno, que se dieron en algún momento malas leyes, que por favorecer probablemente a algunos empresarios se suspendió la posibilidad de que se comercialice, y eso nos está pasando la factura. Es increíble lo que Efectivamente. pasa en eso. Y no pasa nada con, eso, con esa clase política. Tenemos ministras que han preferido ponerse ellas en la cola en vez de que la gente sea vacunada. Son cosas que realmente a los peruanos nos chocan, ¿no? Y nos hacen pensar que necesitamos urgentemente hacer un cambio. Una de las cosas que yo quisiera que se dieran en el Perú es penas muy, muy fuertes para aquellos que usan las arcas del Estado o que se benefician de los puestos públicos de manera personal, ¿no? Yo creo que Así tenemos que es. ir ya a sistemas de cadenas perpetuas, tenemos que hacer un cambio profundo, radical, para erradicar esa corrupción que nos roba cada día, nos roba. Hay informes de la Defensoría del Pueblo de que se habla de miles de millones de soles que nos roban o que nos están robando de manera anualmente. Claro, No efectivamente. podemos mantener eso, no podemos mantener. Esto es un país Definitivamente, inviable. Claudia, como dices, no tenemos que dejar que esto siga sucediendo, ¿no? Y tenemos que justamente ponerle un alto a la corrupción y para ello necesitamos pues de buenos congresistas, congresistas que además de conocimiento, además de experiencia, también tengan una personalidad, por ejemplo, en donde tengan como habilidad emocional la empatía, ¿no? Que es la capacidad de sentir lo que pueden sentir los demás, ¿no? Y que justamente es un indicador
para que no se estén beneficiando solo en ellos, sino que también piensen en la sociedad, ¿no? En todas las personas de nuestro Perú que están sufriendo y que necesitan, pues, este apoyo tan importante de los congresistas. Bien, Claudia, quería saber algunas preguntas justamente más para conocerte a nivel de tu personalidad. Que nos digas, por ejemplo, 3 habilidades y 3 debilidades que consideras tienes. Y bueno, como todo ser humano, así como tenemos habilidades, también debilidades. Sí, sí, claro que sí. Las personas tenemos cosas buenas y tenemos cosas negativas. Una de las cosas que yo siempre le sugiero a mis alumnos que hagan es un FODA personal, que puedan identificarse y que puedan conocerse mejor, ¿no? Bueno, yo reconozco varias debilidades en mí. A veces soy una persona muy exigente, a veces soy también una persona que, como yo me esfuerzo tanto para lograr las cosas, me gustaría que el resto vaya a veces a mi ritmo, y entonces en ese sentido sí puedo parecer o ser en algunos casos un poco exigente, ¿no? Soy a veces intolerante con las personas, por ejemplo, el cinismo es una cosa que a mí me afecta, ¿no? No me siento cómoda cuando escucho de que, por ejemplo, en campaña la gente habla de mano dura, pero mano dura para el resto y no mano dura para la propia gente que lo está hablando y que es gente corrupta, ¿no? Y que todo el mundo sabe que hay una historia atrás. Esas son cosas que yo digo, ¿cómo se maneja eso, no? O sea, hay personas que sí pueden generar un rechazo por el alto grado de cinismo que presentan, ¿no? Así Bueno, es. y como cosas positivas, yo creo que básicamente, yo creo que hay una fundamentalmente, yo soy una persona muy comprometida, ¿no? Cuando yo me comprometo a algo, yo hago que las cosas pasen, ¿no? O sea, me organizo, me gusta tener un programa, trabajar arduamente en lo que me propongo, ¿no? Creo que esa es una fortaleza y yo reconozco eso en mí. Siempre he sido muy esforzada, tal vez es algo en mi personalidad que sale a la luz, ¿no? He hecho una maestría con 3 hijos pequeños, con un matrimonio con serios problemas, ¿no? Y siempre me ha tocado asumir retos y bueno, gracias a Dios los he pasado, por eso estoy en este momento acá, ¿no? Y sí creo que estar en política es un reto inmenso, ¿no? Muchas veces estás dejando tu vida personal, pero creo que vale la pena, porque cuando pienso que hay niños y hay niñas que en este minuto no pueden ver más allá porque no hay futuro, el país es inviable. Este país si sigue así, con los altos grados de corrupción, con la desatención a la salud, con la desatención a la educación, vamos a convertirnos en un país inviable. Y Así yo es, creo que la responsabilidad que efectivamente. tenemos los políticos ahora es justamente hacer ese cambio. Yo me siento muy cómoda con el Partido Morado porque el plan de gobierno refleja una serie de reformas. Una de ellas es la reforma de talento, que es lo que hay que impulsar justamente para cambiar, no solamente en tema de valores, sino también para valorar a las personas, para darles Efectivamente, el sitio Claudia. que les corresponde. Así es. Y como ya estás hablando, veo ya de las propuestas, que es muy importante, pues me gustaría saber sobre las propuestas que específicamente tú consideras empezar a trabajar de llegar al Congreso, ¿no? Sé que hay varias, pero que podamos trabajar y hablar desde hoy día ya, por ejemplo, de algunas que tú consideras fundamentales. Me hablas, por ejemplo, del área de educación, dentro de ello salud también, que lo has mencionado. Saber, por Sí. ejemplo, que sería importantísimo trabajar la salud mental desde el área educativa, ¿no? Y trabajar justamente la inteligencia emocional que merecen los chicos desde esta área y como factor de prevención justamente a tantas problemáticas a nivel de salud mental que se dan por haber estado descuidados en este aspecto, ¿no? Y para ello sería fundamental, por ejemplo, que pueda darse esta posibilidad de que por lo menos esté un psicólogo por colegio. ¿Qué opinas de esto, Claudia? Bueno, mira, son 2 temas que a mí me apasionan, que es el emprendimiento y la educación.
¿no? De acuerdo a mi experiencia profesional y personal, yo soy administradora, soy también catedrática hace 10 años en 2 universidades, la de Lima y en la UCI. Entonces, para mí es muy importante que a tener una visión de administradora llevada hacia la gestión pública, pero también considerando que la docencia es clave, ¿no? Emprendimiento, ¿qué es lo que se necesita para ahora? Para atender el presente dramático que se vive en la gran mayoría de hogares. Desde 4 peruanos se ha quedado sin empleo o ha visto afectados sus recursos. Y hay muchísimos peruanos que en este minuto no tienen acceso a la salud, que están padeciendo, haciendo colas por oxígeno, por camas UCI. Entonces, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Porque hemos tenido un Estado ausente. Y hemos crecido, sí, hay cifras macroeconómicas que nos hablan de crecimiento, pero no hemos logrado desarrollar. Entonces, yo digo, emprendimiento hoy, y para ello el Partido Morado tiene una serie de mecanismos para impulsar la reactivación económica que tanto necesitamos, sobre todo para la micro y la pequeña empresa, que es donde también está la mayor cantidad de empresarios y que es donde está la mayor cantidad de fuentes de trabajo. El 75% de nuestra economía es informal. Entonces, nosotros tenemos propuestas concretas, por ejemplo, hacer el empleo temporal en lugares vulnerables, donde las mismas personas sean empleadas para hacer muros de contención, para construir infraestructura, arreglo de las veredas, etc. Definitivamente entonces, es muy importante. importante. El emprendimiento. Así es, y hoy en día es fundamental el emprendimiento porque otro de los sectores más golpeados justamente es la economía, ¿no? Y para ello también es importantísimo trabajar el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorecen justamente a que más jóvenes puedan ser emprendedores y justamente de manera exitosa, que es lo que se espera, ¿no? Y frente a ello también regreso un poco a la pregunta anterior que te hice y es sobre qué piensas también de implementar un psicólogo por colegio, por lo menos, para que los chicos así puedan tener más acceso a trabajar el tema de prevención, por ejemplo, de tantas situaciones emocionales y mentales que más adelante se generan a causa de no tener la orientación adecuada. Y también incluso fomentar el desarrollo de habilidades socioemocionales al contar con un psicólogo que monitoree este tema dentro de los colegios, por ejemplo. Sí. Bueno, entonces yo te hablaba del emprendimiento y ahora, si me permites, voy a hablar del tema de la educación. Y yo me he centrado en educación secundaria, porque los chicos en secundaria no tienen empleabilidad, que es lo que hay que lograr, ¿no? Solamente 3 de cada 10 chicos que terminan la secundaria en el Perú tienen acceso a la educación superior. Entonces hay 7 jóvenes que se quedan en el aire. Pensando en ellos, es que en los últimos 5 años del colegio, que es la secundaria, lo que debemos hacer es, sobre todo en las zonas productivas dentro del país, hay que incorporar a sus estudios secundarios temas que les permitan emplearse rápidamente cuando terminen el colegio, ¿no? Efectivamente. Y ahí también tiene que ver la propuesta que yo he hecho ya desde hace bastante tiempo de incorporar algunas cosas adicionales, como por ejemplo los estudios de temas financieros para los chicos, para que ellos conozcan, por ejemplo, cómo se maneja un flujo de caja algo chico, ¿no? Algo sencillo al inicio, cuál es la forma, por ejemplo, de medir el costo-beneficio de una decisión financiera, ¿no? A eso le llamamos educación financiera, la importancia del ahorro, ¿no? Así Pero, es. como tú muy bien has dicho, las habilidades blandas, ¿no? Exacto. La inteligencia emocional es uno de los elementos que más permiten el éxito a los seres humanos, porque a través de la inteligencia emocional la persona se puede conectar bien consigo misma y con el resto. Y a veces llegan a mi clase los chicos en la universidad y no tienen ni idea de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando yo les pregunto, pero en el colegio nunca te hablaron de eso, no, se quedan sorprendidos y me dicen, esto es importante, pero esto nadie nos lo ha dicho, ¿no? Exacto. Tú como psicóloga, yo sé que tú valoras mucho esa parte,
y también lo que acabas de decir, que haya muchos psicólogos a disposición de la población. En general hay pocos profesionales, ¿no? Para una población tan grande como el Perú. Y yo digo, en los colegios debería haber uno como mínimo, porque también si el Por lo colegio es muy menos, grande, claro. tiene 1000 alumnos, de repente necesitan 2 o 3 psicólogos, ¿no? Y entonces hay que encontrar un ratio razonable, inteligente, que diga, bueno, por cada tantos alumnos en el colegio se requiere tantos psicólogos o tanta ayuda psicológica, ¿no? Yo estoy totalmente Efectivamente. alineada con eso porque la salud mental es clave. Muchas veces se habla solamente de la salud física y se desatiende la salud mental. Y ahí me quisiera permitir hablar del deporte, ¿no? Yo soy deportista, pertenezco a la Federación de Paleta Frontón del Perú. He tenido la suerte de ganar algunos pequeños campeonatos y la verdad es que es una pasión. El deporte es parte de mi vida, parte de mi día a día, lo es desde que yo soy pequeña, se lo he inculcado a mis hijos y encuentro de que es algo que puede darle a la juventud un espacio importante para descubrir algunas cosas como valores, ¿no? La disciplina, la tolerancia, incluso la Fundamental, resistencia a la así es. frustración, ¿no? Ser Tolerancia a la combativo, frustración, ser efectivamente. aguerrido, tolerancia a la frustración, pero Así es. también ser aguerrido, trabajar en equipo, ¿no? Entonces yo siempre ando con mi paleta, ¿no? Y Tu paleta de promociono mi frontón. paleta, porque tú Ajá. sabes que este es un deporte peruano, ¿no? Ok. Es el único deporte peruano y que hay que impulsar. Y además porque yo quiero llegar al Congreso con mi paleta para impulsar el deporte, pero también para darle paletazos a la corrupción, ¿no? Excelente, Porque Claudia. sería bueno Definitivamente que, es muy importante lo que estás mencionando y claro que sí, tenemos que trabajar mucho el tema de salud mental, de educación, hay muchísimo que hacer, como mencionabas, pues hay que darles herramientas a los chicos para que puedan vivir de mejor manera, ¿no? Hay muchos cursos en el colegio que se deberían dar y que se deberían implementar, cursos que realmente enseñen para la vida, como los que has mencionado, finanzas, por ejemplo. Otro de ellos puede ser nutrición, oratoria, inteligencia emocional, y justamente para ello están los psicólogos. Y es que hay psicólogos que trabajan únicamente o la mayoría en colegios particulares, ¿no? A veces hay 4, 5, 6 psicólogos en colegios particulares, mientras que en nacionales muchas veces no hay ninguno. Entonces, hay que ahí justamente hacer un trabajo importante. Y otro factor también que sería importante trabajar en la educación es cómo enseñarles a los chicos ya universitarios, por ejemplo, el que puedan apoyar y aportar más en nuestra sociedad, ¿no? El que tengan justamente ese espíritu de responsabilidad social, que es un valor muy importante. Y no sé si es que frente a ello, Claudia, has podido tal vez elaborar algún plan o alguna estrategia, alguna propuesta frente a cómo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, yo estudié en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, en la UNIFE, desde que empezábamos ya la universidad, teníamos justamente talleres y trabajos enfocados a aportar en la sociedad, lo cual ayudaba muchísimo a tener esa vocación de servicio, ¿no? Vocación de servicio que todos debemos de fomentar en el día a día y sería importante también se puedan dar en otras universidades. Tal vez tú como docente universitaria también has tenido alguna experiencia que nos puedas comentar sobre ello o cómo lo implementarías para que más jóvenes puedan tener ese espíritu solidario, de vocación de servicio, de responsabilidad social. bueno, yo creo que una de las cosas, y está dentro de mis propuestas también, es regresar con fuerza a la educación cívica, pero la educación cívica concebida no solamente como el conocimiento de nuestra historia, de nuestros héroes, de nuestros valores patrios, ¿no? Sino también la educación cívica desde el punto de vista de la participación ciudadana. Que los chicos, por ejemplo, desde los colegios sepan cómo se maneja una municipalidad, cuál es el rol de un alcalde, cuál es el rol de un gobernador regional, ¿no? A las niñas hay que empoderarlas también, que ellas también conozcan y se interesen por estas actividades públicas,
porque resulta que ya hablando un poquito también de género, en nuestro país las mujeres tenemos un porcentaje de representación bajísimo. Somos el 50% de la población, sin embargo, yo he estado revisando las cifras de la cantidad de alcaldes, gobernadores que hay, y es mínimo, ¿no? En conjunto, solamente 5 de cada 100 autoridades regionales, municipales y provinciales son mujeres. Y esto es Efectivamente. algo que tiene que ver con el empoderamiento de nuestras pequeñas, de nuestras niñas, desde toda la etapa escolar y secundaria. Entonces, la educación cívica nos permite también dar una mirada de ciudadanos desde pequeños, que sepan que hay obligaciones y que hay responsabilidades y que hay derechos también, ¿no? Eso es lo que en el Partido Morado buscamos, formar ciudadanos para poder hablar de que verdaderamente somos una república. Mientras no estemos conformados los 33 millones por ciudadanos enterados, que participamos de la vida económica, política, social, donde haya cancha plana para todos, donde haya educación de calidad para todos, no vamos a poder hablar de formar una república. Y eso lo tenemos que tener muy claro porque la responsabilidad de nosotros los políticos es justamente hacer que eso suceda. No ha sucedido hacia atrás, tenemos 200 años de república, pero tenemos 200 años muy tristes de larga corrupción. Entonces, de acá en adelante es que tenemos que hacer esos cambios radicales y para eso en el Partido Morado queremos llegar al gobierno y queremos también llegar al Congreso. Nuestra bancada, la bancada morada, es una bancada pequeña, con 9 congresistas, ahora 8, lo ha demostrado, ¿no? Ha sido la bancada que ha frenado una serie de iniciativas poco serias de parte de las mayorías, pero también ha sido la bancada que ha impulsado, por ejemplo, la ley contra los monopolios, que ha impulsado la paridad y la alternancia, y se ha mantenido firme en una serie de despropósitos impulsados por las grandes mayorías que, dicho sea de paso, están más preocupados de atender sus propios intereses. Entonces, a mí de acuerdo contigo, así es, de acuerdo contigo, Claudia, efectivamente, la bancada morada son los congresistas pues que más han aportado desde el Congreso a nuestra sociedad, ¿no? Eso creo yo que todos quienes tenemos la información pertinente, realista, nos podemos dar cuenta de eso. Y bueno, estábamos hablando también de un tema muy importante y referente a la educación, saber también que el Partido Morado trabaja mucho el concepto de que desde el vientre materno se tiene que justamente fomentar las habilidades socioemocionales como la autoestima, por ejemplo, ¿no? Entendiéndolo tan importante desde la atención a la primera infancia, enfocarnos a que se trabaja desde el vientre materno estas competencias tan importantes para la vida. Y desde ahí ya se va trabajando justamente el cómo generar mejores ciudadanos, porque es un trabajo que requiere hacerse desde que está tan pequeñito el bebé, en donde justamente se van formando ya seres humanos seguros, con una adecuada autoestima, con esta capacidad de tener empatía también, lo cual es bastante importante, ¿no? ¿Qué de repente propuestas consideras importante dentro de la atención a la primera infancia, sabiendo, por ejemplo, que la autoestima es resaltante dentro de los talentos, que es algo que mucho se habla dentro del Partido Morado? Sí, mira, yo creo que debemos comenzar por revalorar a la familia, por revalorar a la mujer, el rol de la mujer. Tú has dicho algo que en el Partido Morado siempre hablamos y es que cuidamos o deberíamos cuidar del ciudadano desde el vientre materno. Y eso implica tener acceso a salud, tener acceso a educación, pero también tener acceso a los alimentos, a una vida digna, como dice la Constitución en su primer capítulo, que nos habla de esos derechos universales, ¿no? El derecho a la dignidad, el derecho a la libertad, pero vemos que en la práctica no se cumplen, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros nos preguntamos, ¿en qué hemos fallado? Porque si no hacemos un análisis de en qué hemos fallado, no vamos a poder avanzar.
Y en ese análisis, lamentablemente, yo creo que hay dos variables que son claves. Primero, la corrupción, que ya he mencionado. Estamos hablando de un promedio de 10 millones de dólares, según informes de la Defensoría del Pueblo, 10 millones de dólares diarios que se roba la corrupción en Perú por contratos mal hechos, por simplemente dar la pro a proyectos sin que se vaya a una licitación normal, por darle la buena pro a empresas que se acaban de crear justamente para aprovechar esos proyectos, por malos funcionarios, por empresarios corruptos. Es decir, es un paquete gigante y por eso yo comencé hablando contigo diciendo cadena perpetua para esta gente. No podemos seguir haciendo borrón y cuenta nueva. Tenemos que cambiar eso radicalmente. Y la segunda cosa es la ineficiencia. Es una combinación fatal, ¿no? Gente que en este minuto está postulando a un cargo público, que está postulando al Congreso o que está postulando incluso a la presidencia de la República, pero que no ha tenido experiencia laboral. Eso Exacto. es impactante, ¿no? Sí, Impactante. sí. Hay gente que quiere llegar a gobernarnos, pero no ha dirigido nunca una empresa siquiera. Definitivamente de acuerdo contigo, Claudia, porque ahí ya vemos pues una carencia de responsabilidad social, ¿no? Y si no hay responsabilidad social, menos solidaridad, menos empatía, entonces realmente, ¿qué se puede esperar, no? Hay que justamente trabajar mucho para tener ciudadanos más responsables, que tengan pues esa consideración que merecemos todos los peruanos. Y bien, Claudia, ya para hacerte la última pregunta, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, ya para que todos quienes te estamos escuchando y observando el día de hoy, por qué votaríamos por ti? Que nos puedas decir rápidamente por qué consideras importante que votemos por ti, lo fundamental, lo que consideras resaltante. Bueno, soy una morada, una militante morada convencida del plan de gobierno, de la ideología, de nuestro líder, de Julio Guzmán como presidente, del equipo humano que me acompaña a mí, que son personas de primer nivel. Y bueno, votar por mí para aquellas personas que crean que hay que impulsar la economía, una economía responsable, el emprendimiento, la educación. Yo tengo bastante experiencia en ambos aspectos. Y bueno, soy una persona que quiere servir ante todo. Estoy en un momento de mi vida que tal vez yo podría decir, bueno, no, me empiezo a retirarme un poco de la actividad, pero no, al contrario, yo digo, bueno, tengo 3 hijos grandes, profesionales, que ya están en lo suyo, y yo siempre he querido dedicarme a la política, así que estoy en esto con mucha pasión, con muchas ganas de servir, y me acerco a las personas con mucha humildad también, para pedirles que voten por mí, que me lleven al Congreso, porque si quieren que alguien trabaje duro, que los represente y que luche por sus derechos, pues yo me pongo a disposición, que eso es lo que yo quiero hacer, llevar la voz de los emprendedores, llevar la voz de quienes quieren educación de calidad para todos los peruanos sin distinción, y también para aquellas mujeres que como yo y como tú tal vez sabemos, estamos muy conscientes de que nos falta un largo trecho para avanzar en nuestros derechos políticos, económicos y sociales. Entonces, yo les animo a que voten por esta ciudadana y que nos favorezcan a los morados, que nos den ese voto de confianza para llegar a la presidencia de la República y para llegar al Congreso a velar por sus derechos. Muchas gracias, Claudia. Efectivamente, tenemos todos que hacer uso de la conciencia para tener un voto responsable realmente con todos, porque es lo que merecemos, y para eso es importante investigar, tener la información pertinente de los candidatos. Ha sido un gusto enorme, Claudia, conocerte más, saber más de tus propuestas. Sé que estás trabajando temas muy importantes como educación, salud mental, emprendimiento,
¿no? Y que es importantísimo hoy en día en nuestra sociedad. Muchas gracias y bueno, gracias a todos. Nos estamos viendo en un siguiente programa. Como saben, los lunes, miércoles y viernes tendré como invitados también a otros candidatos al Congreso. Muchas gracias, buenas noches.